Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de palabra con el Redil de Itagüí. Quiero darte la bienvenida a ti, a tu familia que nos estás escuchando en esta tarde. Queremos que este tiempo sea un tiempo en el que puedas reflexionar en lo que Dios quiere decir para ti, para tu familia, para tu vida. Quiero invitarte a que leas conmigo o escuches la lectura de Hechos capítulo 5, versos 12 al 16, que dice así. Es parte de la historia que estamos compartiendo hoy, que estamos meditando en el libro de Hechos, y dice así: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Es nuestro deseo que este tiempo, en esta tarde, sea un tiempo en el que podamos acudir al Señor, podamos ver sus maravillas, sus prodigios, sea su palabra hablándonos, pero también sea un tiempo en el que recibamos gracia abundante, gracia que nos ayude a reconocer y dar testimonio de nuestra fe. Acompáñame en oración. Padre, gracias por esta tarde, gracias por cada una de las personas que nos están escuchando. Te pido, Dios, que podamos llegar a conocerte más y más. Te pido, Señor, que tu palabra nos hable, Señor. Que tomes tú toda distracción, Señor, y la quites de nosotros, Señor. Y podamos ser oidores humildes, mansos, a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Bendícenos, háblanos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea alimento fresco para nosotros hoy. Te lo pido, oh Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Te invito entonces a que tengas un tiempo de adoración y prepares luego tu corazón para escuchar la palabra. Dios te bendiga. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una última vez. Tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Muy buenas tardes, estamos otra vez continuando con nuestra serie de exposiciones Crece y Multiplícate, basadas en el libro de los Hechos. Ya estamos a más de la mitad, casi ya finalizando nuestra serie de exposiciones y espero que hayan sido una bendición y espero que las que sigan siendo una bendición. Hoy vamos a entrar al capítulo 5, pero quiero comenzar orando y conversando un poco de algunas ideas que me surgieron al leer este pasaje. Entonces, acompáñame en oración. Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu fidelidad, porque estamos aquí escuchando este mensaje y es porque tú eres fiel. Te pido, Señor, que en respuesta a esa fidelidad tuya, Señor, nosotros podamos ser fieles en escuchar la palabra, en escuchar el mensaje, en escuchar lo que tú quieres decirnos a nosotros, Señor. Gracias por la bondad de hablarnos y darnos la gracia para escucharte a ti, Señor. Que esta exposición nos rete y nos invite y nos motive para ser una iglesia que crece y se multiplica. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Esta semana tuve una conversación bastante interesante, de hecho muy divertida. Estaba en un grupo de vida, uno de los grupos con los que estamos viviendo el Evangelio en semana, así que si no perteneces a un grupo de vida, preocúpate y pregúntame para involucrarte en ese grupo. Pero bueno, para involucrarte en un grupo. Lo cierto es que en este grupo estábamos hablando de estafas y estafados. Y tengo que reconocerlo, soy miembro del club de los que alguna vez han sido estafados. Y quiero hablar de un tipo particular de estafa. Hay estafas que son muy ingeniosas, que parecen mucho a la realidad y son muy difíciles de detectar o de prevenir. Esas son las grandes estafas a muchas personas, a entes gubernamentales, incluso a países. Pero estábamos hablando no de esas estafas, estábamos hablando de esas estafas que rayan en lo ridículo, en las que hemos caído. Yo he caído en unas estafas una en particular en la que aún hoy tengo que reconocer que después de muchos años casi que me da vergüenza contarlo, porque lo cuento y me dicen, qué estúpido eres, ¿cómo te dejaste engañar por un anciano un domingo y con un contrato laboral? O sea, ¿quién cree eso? Porque fue una historia así, un día se las contaré. Y hablábamos de otras estafas en las que la gente cae y después de que se te ha pasado la rabia y después de que lo has aceptado, te ríes de la historia. Y te ríes porque dices, ¿cómo yo pude caer en eso? Y lo que pasa con esas estafas, lo que llegábamos a la conclusión es que esas estafas no tienen nada que ver con tu inteligencia, no tienen nada que ver con tu agudeza mental, tienen más que ver con tu corazón, tus deseos, tus necesidades. Esas estafas se reducen en corazones que quieren oír una determinada historia, quieren creerla y quieren hacerlas suyas. Así que cuando tú ves esas estafas del tipo, el hombre que está vendiendo un carro a la 10ª parte de su valor, y viene alguien y sacó ese dinero y fue estafado y tú dices, pero amigo, ¿quién vende un carro nuevo a la 10ª parte de su valor? O sea, no tiene sentido. Pero lo que pasó ahí no es que la persona era tonta, no es que la persona era ingenua, es que la persona era codiciosa y se dejó atrapar por la codicia de tener algo muy fácil, algo muy valioso y tenerlo muy fácil. Y cuando vemos, y circulan hoy muchas estafas a nuestro alrededor, la mayoría de la gente que cae no es por tonta, aunque es una tontería caer en una estafa. La mayoría de la gente cae porque quiere escuchar, quiere creer ese mensaje, ya sea porque lo necesita, porque realmente necesito el dinero, o porque soy codicioso y quiero a toda costa tener algo. El pasaje de hoy de Hechos, en el capítulo 5, tiene
algo que conecta con esta idea de las estafas. Y es que trata de personas que quisieron ser listos, que quisieron engañar y terminaron enfrentándose a la realidad de que ellos se estaban autoengañando. Así como el joven que gasta todos sus ahorros para comprar la computadora en la super oferta y resulta que la computadora de valor de mercado cuesta 10 millones de pesos y se las están vendiendo en nuevecita a 1 millón de pesos y gasta todos sus ahorros para comprarla porque no se detiene a pensar, esto no tiene lógica, sino se deja llevar por sus emociones y cree que está metiendo un golazo y lo que está es autoengañándose. El capítulo 5 habla de 2 personas que se autoengañaron. Creyeron que engañaban a todo el mundo y se autoengañaron. Y te invito a leer entonces la historia de Ananías y Zafira. Y vamos a leer Hechos, capítulo 5, del 1 al 16. La historia de esta pareja. Acompáñame en la lectura. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, y envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que le había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Esta es una historia muy particular. Es una historia que hace pensar. Uno la ve y dice, hey, estos hombres caen muertos, no tienen oportunidad de defenderse, no tienen oportunidad de decir, hey, es que yo estaba confundido, no tienen oportunidad de decir, se me chispoteó, no sé. Mueren de manera implacable. Son sentenciados por el juicio de Dios. Y esa es una idea principal que aparece en este pasaje. Ellos se tuvieron que enfrentar al juicio de Dios en ese momento. Y mi intención esta tarde es entender un poco a qué se refiere esto, entender qué significa esto del juicio de Dios sobre la iglesia y por qué se ve tan duro en este pasaje. Y algunas cosas que hay que empezar a poner en claro primero es que Ananías y Zafira, su esposa, ellos pensaban que podían engañar a Dios y terminaron descubriendo
que se están engañando a ellos mismos, que se estaban autoengañando. Y quiero decir esto comenzando porque nosotros tenemos ese mismo gen del autoengaño. Nosotros tenemos ese mismo gen de creyendo que estamos engañando a otros y a Dios, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Tantas veces nosotros intentamos torcer las escrituras y la verdad para justificarnos y engañar a otros, mostrando que somos más buenos de lo que realmente somos, y creemos que lo estamos logrando y creemos que estamos engañando a todos, inclusive a Dios, y la verdad es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quiera Dios que no terminemos recibiendo un juicio como el que recibió Ananías y Zafira. Pero nosotros tendemos a autoengañarnos. Tendemos a autoengañarnos creyendo que podemos justificar nuestra falta de devoción familiar con es que llego muy cansado a mi casa para leer la Biblia, pero yo amo al Señor de todo corazón, pero estoy cansado. Nos autoengañamos y creemos que estamos engañando a otros cuando nos ponemos el ropaje de víctima y decimos: yo quiero y amo a Dios, pero soy tan débil, soy tan vulnerable que caigo en el pecado como una pobre ovejita. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Quizás lleguemos a engañar a la iglesia, pero a Dios no. O el que se excusa para no obedecer el evangelio con frases como: hoy no puedo, es que yo he sido muy malo y Dios no me va a perdonar. Y usan su propia maldad como un escudo para no dar un paso de obediencia. Y creen que con eso se ganan la piedad de Dios y la piedad de otros. Y se están engañando ellos mismos. Así que piensa hoy que quizás tú tienes más de Ananías y Zafira de lo que crees, porque has inventado excusas para no obedecer y has racionalizado la fe con pensamientos del tipo: es que eso era en los tiempos antiguos, ya las cosas cambiaron, ya Dios piensa diferente, eso ya no puede aplicarse hoy, eso no, eso era para un tiempo. Y nos autoengañamos, porque creemos que podemos dictarle la forma de hacer las cosas a Dios, y podemos torcerlas a nuestro favor, y podemos usar argumentos muy lógicos, muy racionales, muy reales. Tú puedes decir: pero es que estoy cansado, y realmente estás cansado. Pero Dios es el que da fuerzas. Y Dios da fuerzas al que le busca. Y tu cansancio no justifica que no busques a Dios. Y tú puedes decir: soy débil, pero Dios es tu fortaleza. Y te invita a que descanses en Él y que dejes el pecado. Así que dejemos de autoengañarnos y pensemos cómo este pasaje nos ayuda a no hacerlo. Y puedo resumirlo, y quisiera resumir la idea de este pasaje en una frase: el juicio de Dios hace florecer su iglesia cuando le devuelve la gloria a Dios. Él produce temor santo en su iglesia, en ella misma, y la purifica. Eso es lo que nos dice la historia de Ananías y Zafira, porque es una historia en la que el juicio de Dios desciende sobre ellos. Y quisiera que no te quedes atrapado en la palabra juicio, que es una palabra fuerte, que es una palabra que suena a castigo, y piensa que juicio también significa la respuesta o el veredicto, la opinión de Dios sobre algo. Así que en este caso lo que vemos es qué dijo Dios y cómo actuó Dios ante el pecado de Ananías y Zafira. Ese es el juicio de Dios, cómo Dios trata con su iglesia. Y ese juicio de Dios, ese trato de Dios con su iglesia, la hace florecer cuando devuelve la gloria de Dios a la iglesia, cuando produce un temor santo en ella y cuando la purifica. Esas tres cosas aparecen en este pasaje que leí. Y quiero entonces que veamos las tres cosas: devolver la gloria de Dios, devolver el temor de Dios
y devolver la pureza a la iglesia. Esos 3 efectos que vemos aquí del juicio de Dios. El primero, devuelve la gloria a Dios. El juicio de Dios devolvió la gloria a Dios. Y pienso en esto porque cuando veo los versos 1 al 2 del capítulo 5, uno se pregunta, ¿cuál fue exactamente el pecado? ¿Cuál fue exactamente el pecado de Ananías y Zafira? Fue robar, fue mentir a la iglesia, mentir a Dios. ¿Cuál fue exactamente? Y yo creo que la manera más fácil de entender este pecado de esta pareja, de este matrimonio, fue querer usar la gloria de Dios para su propia gloria. Querían usar lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba transformando en medio de la comunidad para su propia gloria, para enaltecerse a ellos. El capítulo 4 termina, los versos 36 y 37, mencionando la historia de Bernabé, un levita que vende su terreno y lo pone a los pies de los apóstoles. Y se nos dice que eso estaba siendo una práctica común de la iglesia en ese tiempo. Era una práctica que la iglesia estaba empezando a hacer con cierta regularidad. Cada vez que surgían problemas, cada vez que había necesidades, no era obligatoria, no era algo que tenía que hacerse en una fecha regular, era opcional, si tú querías. Y ellos decidieron, viendo a Bernabé, decir, wow, qué bien se ve Bernabé, yo quiero verme igual a ellos, yo quiero verme igual a él, voy a vender mi propiedad, pero yo no soy capaz de darlo todo, yo voy a simular que lo doy todo. Y yo voy a recibir esa gloria que tienen Bernabé, que dicen, wow, este hombre vendió todo por servir a Dios. Y que lo digan para mí. El tema es que Bernabé no lo hizo para su gloria, lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo movido por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo moviendo el corazón de Bernabé a hacerlo. Y ellos quisieron sustituir esa realidad por sus propias obras. Hay un paralelo que nos ayuda también a entender esto y lo grave que es este pecado de querer usar la gloria de Dios para tu beneficio. Y está en Josué capítulo 7, es la historia de Acán. Cuando van a destruirla, Josué va a conquistar la tierra, Dios le dice, esta ciudad destrúyela toda, a las personas, a las riquezas, todo, acaba con todo. Y Josué transmite esa orden, el pueblo lo hace, menos Acán. Acán decide guardar un manto babilónico, unas piezas de oro y unas piezas de plata y las esconden. Y por eso el pueblo fue castigado. Perdió una batalla que debía ser sencilla, la batalla contra la ciudad de Jai, la perdió. Y todos se preguntaban, Señor, ¿qué pasó? El Señor le dice, ustedes se contaminaron y por eso los he castigado. Y echan suertes, se ponen a investigar quién cometió el delito y descubren a Acán. Y cuando le preguntan a Acán, ¿por qué lo hiciste? Él dice, es que me pareció un tesoro bonito. Codicié este tesoro y decidí quedármelo. Y ahí está el problema. La ciudad tenía que ser destruida como ofrenda, como un anatema, que es algo maldito para ser ofrecido a Dios. Le pertenecía a Dios y tenía que ser destruido para la gloria de Dios. Y este hombre con su me pareció, decidió quitar esa gloria a un lado y poner la suya. Y decir, al final Dios tiene mucho, o a Dios no le va a hacer falta. Mi deseo es más importante que la obediencia. De alguna manera, cuando tú empiezas a autoengañarte, diciéndote, yo estoy bien sin ir a la iglesia, yo estoy bien sin leer la Biblia, yo estoy bien sin pedir perdón, yo estoy bien sin ser santo, yo me esfuerzo en hacer estas cosas y aquellas y no sé. Cuando estás haciendo eso, le estás quitando la gloria a Dios.
la gloria de transformar, de hacer el bien y de edificar una iglesia. Y empiezas a decir, yo soy Dios, yo soy el Dios de mi vida, yo soy el que decide a quien perdono, yo soy el que decido cuál es la justicia, yo soy el que decido qué es bueno y qué es malo. Así que el pecado de Ananías y Zafira no fue querer engañar solamente por querer engañar, fue querer engañar a Dios, querer decirle, yo puedo falsificar tu gloria en medio de nosotros. Porque eso era lo que estaban haciendo, queriendo falsificar la gloria de Dios. Y el juicio de Dios, como vemos más adelante, lo que hizo es devolverle la gloria a Dios y decir, no te metas con lo que yo estoy haciendo, no intentes engañarme, no intentes simularlo. Y aquí quiero hacer una breve anotación antes de que pasar al siguiente punto, y es, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue teniendo el mismo carácter. Este juicio sobre Ananías y Zafira es un juicio particular para este momento de la historia. Y es sencillamente porque la iglesia está comenzando, está formando su identidad, está creciendo y todo el mundo la está mirando y Dios quiere asegurarse de que no haya ninguna confusión. La gloria es solo de Él. Y si Él permitía que Ananías y Zafira se saliesen con la suya, de alguna manera su gloria iba a ser estropeada. Así que es algo que ocurre puntualmente. Gracias a Dios, no es una práctica regular de Dios matar a todos los que mentimos, porque si no, yo no podría estar aquí hablándote. Pero Dios sigue teniendo la misma actitud, el mismo celo, y a algunos los lleva a juicios menos severos. Hay gente que sí tiene juicios severos de parte de Dios por sus pecados. Pero no te preocupes, un día te vas a enfrentar al juicio de Dios. Un día yo me voy a enfrentar al juicio de Dios. Quizás no vas a caer muerto en este momento fulminado por tus pecados, pero tienes que tener la certeza de que un día, para la gloria de su nombre, Él nos va a confrontar con nuestros pecados y vamos a tener que estar parados frente a Él, rindiendo cuentas. Quería decir eso. Entonces, el juicio de Dios devuelve la gloria de Dios a la iglesia. La gente deja de decir, no se trata de mí, se trata de Él. La gente dice, uy, qué peligro, yo estaba hablando falsamente, estaba tomando el nombre de Dios en vano al jurar y hacerme pasar por cristiano. Perdón, no soy cristiano, necesito arrepentirme. Pero también el juicio de Dios devuelve el temor de Dios a la iglesia. Y es notorio que los versículos 3 al 11 se insiste en que entró temor en la iglesia. Y es muy claro, no era temor a la gente, en la gente de afuera, era temor en la iglesia. Cuando Dios, en el verso 5, capítulo 5, verso 5, cuando muere Ananías, dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Y esa es la gente que estaba ahí. Eso no es que se enteró toda la ciudad, es la gente que estaba ahí, porque era la asamblea de las que estaban ahí reunidos. Y luego, en el verso 11, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Es un temor que vuelve a la iglesia. Y cuando Dios trata con su iglesia y la trata con justicia, vuelve el temor de Dios a la iglesia. En especial en este tiempo en el que parece que somos una iglesia que ha perdido mucho del temor de Dios. Y nos tomamos a la ligera la fe. Nos congregamos cuando nos da la gana. Diezmamos si nos da la gana. Participamos de la comunión si nos da la gana. Si el pastor dice, oremos todos, yo oro si me da la gana. Y si yo sé y nos enseñan, tienes que leer las Escrituras todos los días para crecer en la fe, tú dices, yo leo cuando me da la gana. Y es una manera de demostrar, hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido la obediencia a Dios. Y el juicio nos vuelve a centrar en ese temor. Y podrías preguntarte, ¿y qué clase de temor es este? Mira,
El temor de Dios no es miedo porque Él sea cruel, malo, injusto, arbitrario. No es un miedo en ese sentido. Es un miedo más bien porque Él es poderoso, santo, lo ve todo, lo sabe todo. Es de terror, da temor pensar que Dios ve tu pensamiento más íntimo, tu corazón claramente, ve profundamente lo que hay en ti. Eso da temor porque estás descubierto ante Él, no puedes engañarlo, puedes engañar a todo el mundo. Mira, Pedro, la iglesia, no se dieron cuenta del engaño. Y si no hubiera sido porque Dios lo sabe todo y le habla a Pedro, nadie se da cuenta. Dios decide usar su iglesia para revelarse a las personas y decirles: tú estás equivocado, tú estás en pecado, debes arrepentirte. El temor de Dios es como, valga el ejemplo, como el temor que le tenemos a la electricidad. Si alguna vez has intentado hacer una reparación eléctrica, especialmente cuando no puedes bajar los tacos, los breakers, la haces con mucho temor. Y yo he tenido la oportunidad de hacer algunas instalaciones y algunas cosas con la corriente viva. No podía desconectar la corriente. Y yo no le tengo temor a la electricidad porque la electricidad sea mala o esté esperando para electrocutarme. No, el temor radica en que tiene una fuerza y tiene algo que me sobrepasa a mí, que debo tratarla con cuidado. Esa es la idea del temor de Dios. No es un Dios malo, injusto, es un Dios que es tan santo que debes tratarlo con cuidado, que debes cumplir tus promesas, que debes obedecerlo, y decirle: Señor, quiero serte fiel, ayúdame a serte fiel, y no simplemente decir: ajá, sí, ok, cuando pueda lo hago, cuando pueda voy a la iglesia, cuando pueda te sigo, cuando pueda te obedezco, cuando pueda leo la Biblia, y si me da la gana. El temor de Dios es reconocer su santidad, y el juicio de Dios vuelve a traer ese temor a la iglesia. Y esta iglesia dijo: uy, no entiendo, esto de dar ofrendas es delicado, tengo que hacerlo con obediencia total, tengo que hacerlo con transparencia, y sobre todo cuando lo haga, soy humilde y le doy toda la gloria a Dios. El temor de la iglesia se ve de esa forma. Empezamos a actuar con reverencia y a cuidarnos, porque empezamos a entender y tener conciencia: aquí está el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que puede actuar de maneras que yo ni me imagino. Y eso es lo que da temor de Dios. Pero también, no solo devuelve la gloria a Dios y todo el mundo dijo: esto es para la gloria de Dios, ahora sí, no es para la gloria del hombre. Siento temor de fallar a Dios, estoy ante un Dios grande, ante un Dios poderoso, no es cualquier cosa. Y en tercer lugar, devuelve la pureza a la iglesia. Esa es la parte final, los versos del 12 al 16, que describen lo que pasó con la iglesia después de eso. Y es interesante porque yo estoy seguro que si no es por la intervención de Dios, llega a pasar algo así en esta iglesia y quedamos vacíos. Imagínate que te cuentan el lunes: uy, no, ese culto del redil de Itagüí estuvo fuerte. Sí, ¿qué pasó? El pastor habló de la obediencia y después de la predicación y la oración, 6 personas desobedientes de la iglesia cayeron muertas y fulminadas, porque Dios dijo: ustedes han desobedecido y han engañado al Espíritu de Dios y por eso mueren. Yo estoy seguro que el domingo siguiente nadie viene a la iglesia, ni siquiera yo me atrevería a venir.
Si uno pensase Dios va a fulminar a aquel que miente, Dios va a fulminar a aquel que le desobedece, yo mejor me distancio. Solo se llenaría la iglesia cuando vuelve la gloria a Dios, vuelve el temor de Dios y vuelve la pureza de la iglesia. Eso es algo que Dios hace. Porque esta iglesia no dejó de crecer. La gente no salió despavorida, más bien creció. En otras palabras, cuando Dios juzga a su iglesia y le devuelve la pureza, esta iglesia se hace más santa. Y esta santidad, en estos últimos versos, del 12 al 16, se ve en 3 características que debería tener toda iglesia santa. La primera, se empieza a diferenciar más y más del mundo. Empieza a diferenciarse. Aquí dice, esta iglesia se diferenció. Los creyentes se reunían juntos, pero la gente del pueblo, los que no eran creyentes, no se atrevían a juntarse con ellos. Ellos no se atrevían a acercarse a ellos. La iglesia se diferencia, se aparta. Pero ojo, nota bien que lo que está diciendo aquí es que no es la iglesia la que se aparta del mundo, es el mundo que se aparta de la iglesia. La iglesia se diferencia no porque yo establezco mis espacios y mis estándares con los que yo digo quién pertenece o no. Fue la gente la que decidió. Fue esa gente que dijo, esta gente tiene al Dios verdadero y yo todavía no estoy listo, yo mejor miro desde lejos. Yo mejor me digo, ok, bien, ustedes bien, yo de este lado. Porque una verdadera iglesia santa, pura, no excluye a la gente. De hecho, la Biblia es muy clara cuando nos recuerda que nosotros no somos los que vamos a excluir, nosotros vamos a ser los excluidos. Nosotros no vamos a ser los que le vamos a decir a la gente, hey, tú no entras aquí. Va a ser la gente la que va a decir, no, yo prefiero no entrar aquí, yo prefiero poner distancia. La iglesia se diferencia y se empezó a diferenciar y se hizo marcado la diferencia entre los discípulos y los que no eran discípulos. No solamente se quedaron gente que hablaba y comía con ellos. Algunos autores dicen que Ananías y Zafira demostraron que no eran creyentes verdaderos, pero estaban camuflados ahí y se separaron y fueron quitados. Y seguramente muchos que tenían esa misma intención, esa misma idea, salieron con ellos. La iglesia se diferencia. Esa es una marca de la purificación que Dios hace en la iglesia. Empieza a ser diferente. Pero también hay otra característica y es testifica. Dice que los apóstoles siguieron haciendo muchas señales y aún la gente que estaba afuera decía bien, daba buen testimonio de ellos, hablaban bien de ellos, los elogiaban y decían, wow, esta gente vive tan bien y tiene un estándar tan alto. La iglesia empieza a hacer notorias sus buenas obras y su obediencia a la misión. Esa es una segunda característica de una iglesia que recupera la pureza, a la que Dios le devuelve la pureza después de que la ha juzgado, después de que ha tratado con ella. Y en tercer lugar, crece. Esta iglesia empezó a crecer de todas las formas posibles. Empezó a crecer en cantidad de gente. Dice que se añadían multitud de hombres y mujeres. Pero también dice que se multiplicó, que creció el ministerio hacia los otros. Tanto que traían gente de afuera. Tanto que la gente esperaba que solo la sombra de Pedro los tocase para ser sanados. Y eso es una imagen que nos recuerda a lo que pasaba con Jesús. Así que empieza a creer en su servicio, empieza a crecer en la cantidad de gente y empieza a crecer en generosidad. Siguieron dando, siguieron compartiendo, siguieron estar juntos. La iglesia a la que Dios le devuelve la pureza se diferencia, testifica y crece. Esas son las 3 cosas que vemos aquí. Así que una iglesia
a la que Dios trata, en la que Dios interviene, en la que Dios juzga, es una iglesia que va a florecer. Y porque va a florecer, va a volver a la gloria de Dios, va a volver a hacer que la gloria del Dios sea su centro, va a hacer que viva en un temor santo, un temor reverente, un temor verdadero a la presencia de Dios. Y va a ser una iglesia que es santificada, que es purificada, que es hecha aparte. Y hecha aparte en estas tres características: diferenciada, de alto testimonio y en crecimiento. Esa es la iglesia que vemos aquí en Hechos. La iglesia que fue sometida sí a este duro juicio, al igual que nosotros, que hemos sido sometidos a pruebas, que hemos sido sometidos a pruebas, en general, la pandemia del COVID que nos ha desestabilizado, pero también pecados en medio de nosotros como iglesia, luchas en medio de nosotros como iglesia, sufrimiento en medio de nosotros como iglesia. Si dejamos que Dios nos trate en medio de eso, vamos a ver estas tres cosas: la gloria de Dios, el temor de Dios y la santificación, la purificación de Dios. Y vamos a hacer así una iglesia que crece y se multiplica. Quiero que terminemos con una pequeña autoevaluación. Una autoevaluación que es para la iglesia, pero quiero que la hagas para ti. Que la hagas pensando en qué papel juegas tú aquí. Si eres de los que forma parte de la bendición de Dios, de esta iglesia que crece, o simplemente tienes que tomar decisiones, tienes que decidirte. Son tres preguntas muy sencillas. Pregunta número 1. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con respecto de la iglesia? ¿Estás afuera? ¿Eres de los que nos da like? Bien, chévere la obra con el porvenir, muy buena la adoración, pero no te estás involucrando. ¿O eres de los que está adentro? De los que está creciendo en obedecer el Evangelio, creciendo en caminar en la fe. ¿Cuál es tu lugar? ¿Eres de aquellos que decidieron decir, yo no me junto, pero elogio? ¿O eres de los que se reunían ahí en el templo, en el pórtico de Salomón, expuestos a la mirada pública, pero también estaban haciendo cosas? Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Puede verse el Evangelio en tu vida? ¿Puede verse el Evangelio en tu vida? La gente puede distinguirte, diferenciarte y decir, este forma parte de la iglesia. La gente puede ver el Evangelio en tu vida, de alguna manera, así sea pequeñito, grande, multiforme, no sé, pero puedes reflejar el Evangelio en tu vida. Y por último, ¿estás creciendo? ¿Formas parte de una comunidad que crece? Así que tú estás creciendo en servicio, deseas involucrarte, deseas servir, deseas buscar maneras de mostrar tu fe y el Evangelio a otros. Estás creciendo en fe, estás creciendo en el temor de Dios, en tu pureza, en tu santidad, en tu lectura de la Biblia, en tu oración, en tu deseo de servir a otros. Estás creciendo en tu fe, en tu conocimiento con Dios. Y por último, ¿estás creciendo en generosidad también? ¿De qué forma estás creciendo? ¿Estás dando más tiempo, más de tus recursos, más de tus energías por ver el reino de Dios crecer? Piensa en estas tres preguntas. ¿Dónde estás? ¿Adentro o afuera? ¿Puede verse el Evangelio en tu vida? Y estás creciendo, ya sea en servicio, fe, generosidad, o mejor dicho, estás creciendo en fe, servicio y generosidad, de las tres. Piensa en estas tres preguntas y respóndelas y medítalas mientras yo termino en oración. Padre, gracias Señor, porque aunque tus tratos con nosotros a veces pueden ser dolorosos y pueden ser costosos, como lo fue en el caso de Ananías y Zafira, traen grandes bendiciones, Señor, y
son también un recordatorio de que nuestras vidas, nuestros recursos y nuestra iglesia te pertenece a ti, Señor. Y tú la moldeas y la formas como tú prefieres, Señor. Gracias, Padre, por cuidarnos y bendecirnos y tener misericordia de nosotros. Te pido, Señor, que estas 3 preguntas puedan ser una buena guía, Señor, para empezar a trabajar, evaluar nuestra relación contigo y cómo estamos, Señor. Te pido, Señor, que podamos ser sinceros en reconocer dónde estamos. Y aquellos que están dentro, Señor, puedan ser edificados y fortalecidos para seguir creciendo en la fe, en el Evangelio y formando parte de esta iglesia que quiere servirte, Señor. Pero aquellos, Señor, que con pesar tengan que reconocer que están afuera, tú los puedas invitar y tú puedas tocar sus corazones para que no se conformen con solo dar un me gusta a lo que es la iglesia y seguir su camino, sino que ellos quieran decir: yo quiero formar parte de tu comunidad. Señor, ayúdame. Señor, que podamos evaluarnos, Señor, constantemente y pensar si el Evangelio se está transmitiendo de forma clara en nuestra vida, si somos capaces de diferenciarnos por nuestra manera de vivir, de hablar y de resolver problemas, y no que nos vemos iguales a los que caminan sin ti, Señor. Y por favor, Señor, ayúdanos a pensar en cómo estamos creciendo y danos la necesidad de seguir creciendo en servicio, fe y generosidad, como lo hacía esta iglesia, Señor. Porque queremos ser una iglesia que crece y se multiplica, no para nuestra gloria, Señor, porque eso sería volver al pecado de Ananías y Zafira, sino para tu gloria. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Espero que esta palabra y esta pequeña evaluación sea algo que lleves toda esta semana y te rete a buscar de Dios, a hacer compromisos serios. Aquí en el Redil de Itagüí te podemos ayudar, queremos ayudarte, queremos tener la experiencia de crecer juntos en la fe como iglesia. Por eso tenemos los grupos de vida. Si quieres saber más información, puedes escribir en los comentarios y con gusto te responderemos. Y comunícate con nosotros si quieres participar en los grupos de vida, si quieres que te ayudemos a que esas preguntas, la respuesta a esas preguntas glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, nos vemos el domingo entrante. Vamos a terminar este servicio con una oración de agradecimiento. Señor Padre amado, Señor, Dios de misericordia, Dios santo, gracias porque hoy nos das este privilegio de tener comunión contigo, Señor. Te pedimos que en esta semana esa palabra que nos has dado hoy, Señor, sirva para transformar nuestro corazón, que saque a relucir nuestro pecado, que saque a relucir ese pecado que a veces no es tan evidente, que se nos hace tan difícil identificarlo, Señor. Que seas tú dándonos esa convicción de pecado y que inmediatamente podamos correr a ti, a la cruz, Señor, viéndote como la única esperanza, Señor. Te pedimos que nos acompañes en esta semana, Señor, que nos ayudes a caminar en obediencia, que nos ayudes a superar cada tentación, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia también de los enfermos de la comunidad, las personas que hoy están con su salud quebrantada, Señor, que tú te puedas glorificar en medio de ellos y que ellos también puedan tener la paciencia, Señor, para esperar en ti, Señor, que se puedan refugiar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, quedan despedidos y nos vemos el próximo domingo. Una feliz tarde.